Rafael del Riego, el héroe liberal que encendió la llama de la libertad en España. Rafael del Riego, uno de los personajes más influyentes y controvertidos de la historia contemporánea de España, es recordado por su lucha en pro del liberalismo, así como por su papel en la restauración de la Constitución de 1812. Este militar y político español es símbolo de las aspiraciones democráticas de principios del siglo XIX, aunque su vida terminó trágicamente siendo ajusticiado por traición tras el colapso del trienio liberal. Rafael del Riego nació el 7 de abril de 1784 en la provincia de Asturias, en el seno de una familia noble y adinerada. Su vida se desarrolló en un contexto de fuertes tensiones políticas en España y Europa, marcadas por las guerras napoleónicas, el absolutismo y el creciente surgimiento de ideas liberales que pedían reformas y más libertades. Fue educado en un ambiente que facilitó su acceso a la carrera militar, la cual desempeñó en un periodo en el que España vivía grandes convulsiones políticas y sociales. Durante la Guerra de la Independencia Española de 1808 a 1814, que enfrentó a España contra la ocupación napoleónica, Riego se unió al ejército como oficial y luchó en defensa del territorio español. Esta experiencia fue fundamental para moldear su visión política y su creciente simpatía por el liberalismo. Riego se consolidó como un líder destacado del liberalismo cuando el 1 de enero de 1820 llevó a cabo un pronunciamiento militar en las Cabezas de San Juan en la provincia de Sevilla. Este golpe militar fue el detonante del retorno de la Constitución de 1812, conocida como la Pepa, que había sido abolida tras la restauración absolutista de Fernando VII en 1814. La Constitución de 1812 era una de las más progresistas de su época en Europa, garantizando una serie de libertades y derechos fundamentales que limitaban el poder de la monarquía y promovían la soberanía popular. El pronunciamiento de Riego se llevó a cabo en un contexto en el que las tropas españolas, incluida la suya, iban a ser enviadas a América para sofocar las revoluciones independentistas en las colonias. Sin embargo, la sublevación de Riego no se centró en los intereses coloniales, sino en los asuntos internos españoles. Al lanzar su rebelión se negó a combatir en América y, en cambio, exigió el restablecimiento de la Constitución de 1812 en España. El movimiento de Riego fue inicialmente visto con escepticismo y no consiguió de inmediato el apoyo necesario en muchas partes del país. Sin embargo, la presión ejercida por los liberales y la falta de capacidad de Fernando VII para sofocar la rebelión obligaron al rey a aceptar la Constitución el 10 de marzo de 1820, dando inicio a lo que se conoce como el trienio liberal, que fue de 1820 a 1823. El trienio liberal fue un periodo breve pero importante en la historia de España. Durante estos 3 años se implementaron importantes reformas económicas, políticas y sociales que intentaban democratizar el país y limitar los poderes de la monarquía. Rafael del Riego, como uno de los artífices de este cambio, se convirtió en una figura emblemática del liberalismo español. Fue elevado a la categoría de héroe nacional y se le otorgaron diversos cargos políticos, incluido el de comandante general de Aragón y diputado en las Cortes. Sin embargo, el trienio liberal fue un periodo convulso marcado por la polarización entre absolutistas y liberales. El rey Fernando VII, que había aceptado la Constitución a regañadientes, conspiraba en secreto con las potencias absolutistas europeas para derrocar el régimen liberal y restaurar el absolutismo. La situación llegó a su fin en 1823, cuando la Santa Alianza, una coalición de monarquías europeas lideradas por Francia, envió al país a los 100.000 hijos de San Luis, un ejército que intervino militarmente para restaurar a Fernando VII como monarca absoluto. Tras el fracaso del trienio liberal, Rafael del Riego fue traicionado y capturado por las fuerzas absolutistas en septiembre de 1823. Fue acusado de traición por su participación en la sublevación y por su defensa de la Constitución liberal. Después de un juicio sumario, Riego fue condenado a muerte. El 7 de noviembre de 1823, Riego fue ejecutado en la Plaza de la Cebada en Madrid. La forma de su ejecución fue cruel y despiadada. Fue ahorcado, lo que lo convirtió en un mártir del liberalismo. Su muerte selló el final del sueño liberal en España por varias décadas, aunque su legado continuó siendo reivindicado por generaciones posteriores que lucharon por la democracia y los derechos individuales en el país. A lo largo de los años, Rafael del Riego se ha convertido en una figura icónica rodeada de mitos y leyendas. Para los liberales es visto como un héroe de la libertad y un símbolo de la lucha contra la tiranía. Su imagen ha sido utilizada en canciones populares, siendo el himno de Riego una de las más emblemáticas, adoptada como himno oficial de España durante la Primera y la Segunda República. Por otro lado, algunos historiadores señalan que Riego no fue un político esencialmente hábil y que cometió varios errores estratégicos que contribuyeron a la caída del trienio liberal.
En este sentido, su legado ha sido objeto de debate entre quienes lo ven como un gran defensor de la libertad y quienes consideran que sus acciones precipitaron la intervención extranjera en España. Rafael del Riego ha dejado un legado profundo en la historia de España. Su pronunciamiento en 1820 marcó el inicio de un periodo clave para las aspiraciones democráticas del país, aunque la restauración del absolutismo tras su muerte representó un duro golpe para el liberalismo. A pesar de la tragedia de su destino, Riego sigue siendo una figura venerada por los movimientos progresistas y republicanos. Su nombre ha sido asociado con la resistencia frente al despotismo y su lucha por los principios constitucionales influyó en las generaciones futuras. La Primera República de 1873 a 1874 y la Segunda República de 1931 a 1939 reivindicaron su figura como un precursor de las reformas democráticas en España. El himno de Riego, compuesto en su honor, fue adoptado en diversos momentos históricos como un símbolo de la lucha por la libertad y se utilizó como himno oficial de España durante la Segunda República. Incluso hoy en día su figura sigue siendo recordada en ciertos círculos políticos que ven en él una inspiración para la defensa de los derechos y libertades individuales. Rafael del Riego, pues, fue un militar y político que dedicó su vida a la defensa de los principios liberales y constitucionales en una España dividida entre el absolutismo y el deseo de reformas. Su levantamiento en 1820 fue uno de los momentos más decisivos en la historia de España, ya que condujo al restablecimiento temporal de la Constitución de 1812 y a la apertura de un breve pero significativo periodo de reformas conocido como el Trienio Liberal. Aunque su vida terminó en tragedia, su legado como defensor de la libertad sigue vivo y su figura continúa siendo un símbolo de la lucha contra la opresión y el autoritarismo en la historia española.